Muy buenas noches, bienvenidos a Política Cool. Hoy es martes y por supuesto, como siempre, estamos súper contentos pues de estar aquí y de traerles a todos ustedes esta hora de un contenido refrescante de la política. Hay muchos temas políticos que se están debatiendo ahora mismo en la actualidad de nuestro país y por supuesto nosotros aquí vamos a hablar un poquito de algunos, pero en una forma un poquito, ¿verdad? Más cool. Un poquito más desestresada. Sí, y bueno, saludar a mi compañera Carolina Rodríguez, que está con nosotros aquí. El segundo martes que nos acompañas, Carolina. Así es. ¿Cómo te sentiste el primer día, por cierto? Buenas noches a todos. Bueno, yo me sentí muy bien porque, como yo lo expresaba previo a la transmisión en las redes sociales, regresé a una de mis pasiones, que es la radio, y vaya, una radio digital, a través de única.net, y me agradó mucho haber empezado con una entrevista con un personaje de la política dominicana, que tiene una trayectoria larga y que tiene un perfil presidenciable también, como es Tito Bisonó. Me gustó mucho la experiencia y, por supuesto, compartir cabina contigo siempre es un placer. O sea que estamos Sí, la verdad es que estuvo muy interesante la entrevista que le hicimos a Tito Bisonó y sentí al final, no sé si te pasó lo mismo, como que nos faltó tiempo porque se nos quedaron un montón de preguntas que por lo menos a mí me habría gustado hacerle y comentarios sobre respuestas que él dio, que de verdad que a un invitado así hay que traerlo por un poquito más de tiempo porque el tiempo no fue suficiente. Y eso habla muy bien, pienso, de cómo fluyó la entrevista, porque surgieron muchos temas que inclusive no estaban preparados y todo surgió de manera espontánea, de las mismas cosas como bien expresabas que él decía, pero eso abre la puerta, por supuesto, para un encuentro siguiente claro que con sí, él. Cuando esté más próximo, bueno, cuando estemos más metidos en el tema de la campaña electoral, que falta mucho, pero señores, parece que empezó la campaña electoral y este fin de semana por lo menos vimos muchos candidatos en activismo full, Sí. sobre todo, bueno, todos los que han anunciado que son precandidatos del Sí. Partido de la Liberación Dominicana o que quieren ser precandidatos por el Partido de la Liberación Dominicana se tiraron a la calle este fin de semana y principalmente en el Partido de la Liberación Dominicana se sintió mucho activismo este fin de semana. En el día de hoy los ánimos súper caldeados con algunas informaciones que han salido del acontecer político. Y bueno, finalizando la semana pasada también, pues tuvimos algunas informaciones con el caso de Odebrecht, algunos temas que se mantienen en la agenda pública. Y que son definitivamente los que van a seguir dominando la agenda nacional. Yo digo que la política en República Dominicana es como las estaciones del año. Porque nosotros usualmente decimos que en República Dominicana tenemos dos estaciones, verano e invierno, o sea, siempre está caliente la cosa. Entonces, aquí, aunque no estemos en campaña, siempre hay un ambiente político. Usualmente la agenda nacional, y podemos comparar esto con periódicos de otros países, podemos dirigirnos a otros periódicos como El País, como la BBC o cualquier otro periódico de países, de cualquier país del mundo. Y vamos a fijarnos en cuáles son los temas que dominan la agenda de cada país. En el caso de República Dominicana, usualmente es la política porque... O el béisbol. El béisbol, bueno, y también a veces casos lamentables, pero usualmente hasta el que dice que no es político, lo es. Lo que pasa es que no entiende que lo es. Bueno, precisamente por eso, Carolina, es que nosotros hemos intentado hacer, estamos construyendo esta propuesta que es Política Cool. Y como sabes, porque eres parte del equipo de Política Cool, pues ahora estamos trabajando justamente en algo para tratar de convertir esa agitación en la que estamos permanentemente en algo constructivo, o sea, pasar de la agitación a la construcción, convertir todo este ruido que a veces invade pues el escenario político y social de la República Dominicana en una señal contundente de que se pueden hacer los cambios precisamente con la gente y con los ciudadanos. Y bueno, el invitado que tenemos hoy es una persona que ha estado muy involucrada en lo que tiene que ver las luchas sociales y los movimientos ciudadanos y esa nueva forma de incidencia y de hacer política, porque es también política.
un joven abogado, político, escritor, activista social. Mira, si tiene una bio larga, pero además Con mucha presencia en las redes sociales también. sí, pero es lo más importante, digo yo, de su hoja de vida, es ese interés que ha mostrado por involucrarse en los procesos sociales de la República Dominicana y por desde ese espacio que le ha tocado, pues aportar a que las cosas cambien y con una visión diferente de lo que debería ser nuestro país. Hoy vamos a estar conversando, y ya está aquí con nosotros, con Bartolomé Pujals. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Bartolomé. Buenas noches y bienvenido a Política Cool. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación tan cool. Bueno, Bartolomé, siempre le hacemos la misma pregunta a las personas que se sientan en esa silla. ¿Tú estás listo para el reto de esta entrevista, que es impredecible, que podemos empezar a hablar de una cosa y terminar hablando de otra totalmente? Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle, ok, me gusta tu actitud, me gusta tu actitud. Y bueno, si no me acojo a la quinta enmienda. A la quinta enmienda, aquí, pero Bartolomé, No, aquí no hay quinta enmienda, aquí no hay quinta Estamos enmienda, aquí no hay quinta enmienda, aquí no hay quinta enmienda, así que eso no te va a funcionar aquí, prepárate. Y como tú eres una persona valiente y arrojada, tenemos que empezar por preguntarte, ¿qué es lo que te mueve? ¿Por qué tú te estás involucrando en estas luchas sociales? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que tú te involucras en esto? Tú eres de la Pucamaima, un muchacho que se graduó con honores, que quizás pudiera estar haciendo 20,000 cosas. ¿Por qué estás en esto? Porque he tratado de vivir de otra manera y no he podido. Porque yo estudié en Pucamaima, tuve la suerte de estudiar en esa universidad, pero yo soy lo que se considera, o yo me considero un accidente de clase, porque yo nací y me crié en un barrio que se llama Matambre, que está en la feria. Sí, lo conozco, somos de la misma circunscripción, tú y yo. De la mayoría de la gente con la que yo crecí, con la que jugué baloncesto, no tuvieron las oportunidades que yo tuve. Y bueno, la sensibilidad social no es algo que yo creo que se explica. O sea, yo creo que son cosas que se dan. Yo siempre recuerdo un caso en particular de que yo teniendo 8 o 9 años, una señora llega a mi casa y esa señora pregunta por mi mamá. Y al preguntar por mi mamá, le pregunta y le dice que si aquí vive fulano de tal, refiriéndose a mí me decían Jackie Jr. Y me decía que sí, él vive aquí. Y dice, miren, yo vengo porque él le regaló una bicicleta a mi hijo. Cuando mi mamá, pero ¿cómo que le regaló una bicicleta? Bueno, dice, le regaló una bicicleta. Dice, me llaman, y cuando me llaman, dice, ¿pero qué bicicleta? No, mami, yo le di la bicicleta mía. La bicicleta que yo le regalé, y me dice, ¿pero por qué tú le regalaste la bicicleta? Porque él no tenía bicicleta, y yo le di mi bicicleta. ¿Y qué edad tenías tú? 8 o 9 años. Mi mamá siempre, yo no tenía memoria de eso hasta hace un tiempo que mi mamá me lo recordó, siempre hace el cuento. Y cuando me pregunto, y bueno, mi mamá le dice a la señora, no, quédese con la bicicleta, porque si él dice que la bicicleta, él tiene la voluntad de regalarla. Entonces así ha sido, de alguna manera, el curso de mi vida. El curso de mi vida yo siempre, de alguna manera, he tenido sensibilidad por el otro. Es algo que uno no lo explica, es algo que uno lo siente, es algo que la injusticia es algo que se siente. La injusticia, la mejor forma de explicarla es cuando tú sientes que otra persona está en una condición de opresión, de dominación, y evidentemente eso ha inspirado todos los pasos que yo he dado. Yo tomé una decisión hace más de 10 años. Yo decidí prepararme para servir. O sea, yo no fue que tomé un rumbo, no. Cuando yo tenía 17, 18 años, yo dije, voy a estudiar Derecho, pero siempre con la intención de que iba a servir. ¿Y a qué edad ya te involucraste ya al activismo político? Bueno, yo comencé desde los 21 años, más o menos. Yo estuve primero en partidos políticos antes de estar en el activismo social, por tradición familiar. Uh-huh. Luego comencé, en la medida en que fui comenzando a encontrar mi rumbo, vi que en los partidos políticos en los que estaba no encontraba como una representación, no me encontraba representado. No entendía que mis ideas, que la forma en que yo pensaba y cómo veía el mundo,
se veían representadas en las personas que hasta ese momento yo seguía. Entonces, como parte de un proceso que se ha comenzado a dar aquí en los últimos años, yo vi en las calles y en las protestas, de igual a igual, un espacio en donde sí yo me sentía representado. Y ahí entonces comienzo, particularmente en los últimos 10 años, a involucrarme en el activismo social de calle. Y comienzo entonces a mi desarrollo profesional a circunscribirlo a eso. Es decir, a ir formándome, no como un recurso humano, sino como una persona que está pensando en servir, en cómo los conocimientos que yo iba adquiriendo eran con la intención de utilizarlos como una herramienta para la lucha social, para la lucha de reivindicaciones de derechos. Y siempre lo pensé de esa manera. No, adelante. Esa preparación, para seguir ahí mismo con lo que estás diciendo, esa preparación, ¿tú te gustaría mantenerla como para activar a otras personas a que se muevan por una reivindicación social? ¿O te gustaría tener una participación ya directa de, ok, yo voy a ocupar una posición de poder o quiero ser funcionario, quiero ocupar una curul en el Congreso para yo desde ahí hacer eso que yo hago desde el otro lado? Mira, todo político, yo me considero político, o todo político es un educador, o debe ser un educador. Yo soy profesor universitario, por ejemplo. Yo doy clases en la Pucamaima y he dado clases en múltiples talleres y múltiples diplomados y en múltiples espacios. Pero siempre yo he ejercido la labor de profesor o de facilitador, porque creo que lo de profesor todavía me queda grande, de facilitador de conocimientos sobre la base de que los conocimientos que comparto sirvan de manera que puedan impactar colectivamente. Usted puede formarse para ganarse la vida, pero tenga en cuenta que lo primero es que si su proyecto individual no aporta al proyecto colectivo que se llama República Dominicana, tiene poco sentido. Ahora sí, yo he tomado la decisión de aspirar a puestos de poder y pretendo competir electoralmente en este proceso. En las próximas elecciones, y precisamente sobre la base de eso. A una posición legislativa. No lo sabemos. O sea, eso no o es algo, a la presidencia. No, eso es algo que va a ser en el marco del Distrito Nacional. Pero ¿qué tiene que pasar para que tú sepas eso? Bueno, yo creo que eso es algo, hay cosas que uno está vislumbrando, pero son cuestiones que en la medida en que primero nosotros ahora mismo tomamos la decisión de construir una organización política que se llama El País que Queremos. Y nosotros vamos a constituir primero un partido político para competir en el Distrito Nacional. Uh-huh. Una agrupación local para competir. Un movimiento. Sí, pero es un partido, porque se llama agrupación local en la configuración que dice la ley de partidos. Uh-huh. Para competir en el Distrito Nacional. Primero, nos hemos planteado ese ámbito. El Distrito Nacional tiene dos estamentos fundamentales, el ámbito congresional y el ámbito municipal. Ambos ámbitos pretendemos competir. El curso y el desarrollo de este proceso de construcción de eso va a dar a cabo la candidatura. Yo en este momento no me aventuro a decir, si bien tengo claramente una idea, pero de por dónde iría esa candidatura, pero sí de que Bartolomé Pujals estará en una boleta en el 2020. Para el 20 es una realidad. ¿Tú crees que los cambios se logran desde adentro? Yo creo que se logran desde la por eso te decidiste de pasar del activismo de calle a algo más organizado, digamos, claro. Desde el punto de vista. Yo creo que el movimiento social tiene que mantenerse y tiene que crecer porque es el contrapeso. Ahora bien, es el contrapeso necesario. ¿Tú crees que lo que hemos vivido ha sido movimiento social? Yo creo que desde el punto de vista sociológico, o sea, se podría llamar movimiento social. Por ejemplo, Marcha Verde para mí es un movimiento político. Uh-huh. Porque a diferencia del 4% o de la lucha contra la cementera o la lucha contra Loma Miranda o de la lucha por el derecho a la vivienda, no toca reivindicaciones puntuales. Exacto. Dentro del sistema. Marcha Verde, la consigna del fin de la impunidad, más que un hashtag, es una consigna que apela a la construcción de otra sociedad. Es decir, cuestiona, impugna la sociedad que nosotros tenemos. Esta sociedad no funciona, este sistema político no le da respuesta a la gente y aspiramos a la construcción de otro sistema político. Entonces tiene características de movimiento político, en tanto abre, desde nuestro punto de vista, el espacio para una transición democrática, es decir, un camino hacia otra forma de regir la democracia. Ahora,
yo creo que tiene que haber movimiento social en torno a reivindicaciones Claro, que deberá claro. mantenerse. Que tenemos pendientes, Claro, muchas. Claro. Ahora, yo creo que definitivamente de donde se dan los cambios es desde las instituciones. Los representantes toman decisiones. Ahora, nosotros planteamos otra forma entonces de tomar las decisiones. Lo que nosotros decimos es llegar a las instituciones para crear mecanismos en donde se democratice la toma de decisión. Porque el problema es que en los últimos 55 años hemos creado mecanismos en donde la democracia representativa ha secuestrado la democracia de boca de la gente. Los representantes se han entendido con el derecho de que pueden decidir todo lo que quiera sin consultar a la ciudadanía y de que el momento democrático solamente se remite al voto electoral cada 4 años. De lo que se trata es de que nuevos representantes como yo, que quieren llegar a puestos de poder, creemos mecanismos para que realmente el poder esté desconcentrado. Porque hemos visto que desde la calle no ha sido posible solamente con el reclamo, con la protesta, con la demanda, con la petición, lograr esos cambios. Hay que crear mecanismos que horizontalicen más el poder. No nos podemos llevar de encuentro a los representantes porque las sociedades que vivimos como hoy necesitan representantes, pero tienen que ser democracias más horizontales, más deliberativas, es decir, donde exista una acción comunicativa entre representantes y representados. Lo hemos dicho muchas veces aquí, yo de hecho me inscribo mucho en esa teoría que tiene mucha gente, o sea que mucha gente ha hablado de, bueno, sabemos, se ha hablado mucho de la crisis de la democracia representativa y precisamente asociada a los tiempos que estamos viviendo. O sea, no se concibe que la única relación que tú tengas con el sistema político sea el día que tú vas a votar. Correcto. Cuando tú puedes hacer tantas cosas de manera diferente. O sea, cuando las nuevas tecnologías te permiten acceder a tantos espacios y acortan tantas brechas. Sí. Y me llama mucho la atención lo que estás diciendo, porque me parece que sí, que debemos pensar en eso. Y hace un momento hablabas de que cuando empezaste y te vinculaste a partidos políticos, decidiste que ese no era tu camino porque no te sentías representado. Luego pasaste por el movimiento, digamos, vamos a llamarle no movimiento social porque no me parece que sea movimiento social lo que pasaba, por ejemplo, con la Marcha Verde, pero digamos... 4%. O sea, te involucraste en el activismo, en un activismo de calle y más ciudadano. Pero ahora vuelves a lo que es, digamos, a ejercer lo que es la política acorde con el sistema nuestro, con el que tenemos ahora. ¿Cuál es la diferencia? No, yo quiero, o sea, me gustaría saber por qué. Y bueno, y tú más o menos ya lo explicaste, pero me gustaría saber si tú piensas que la manera en la que nosotros estamos viendo y estamos discutiendo la política y se está ejerciendo la política podría entenderse como que realmente en este momento la República Dominicana está viviendo una crisis de la misma situación que tú viviste del no sentirte representado. Uh-huh. ¿Tú crees que está pasando, o sea, que lo está pasando el ciudadano normal, común de la República Dominicana? O sea, ¿tú crees que estamos viviendo una crisis en la democracia representativa aquí en el país? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es una crisis, las crisis, y estamos en el medio de una crisis, porque las crisis son procesos en donde se van abonando una serie de elementos que generan esas situaciones. Una crisis que comenzó, por lo menos, yo diría que hace 15 años se pudiera decir, en el sentido de que se comenzaron a verse las manifestaciones en donde la gente comenzó a salir a la calle de otra perspectiva, en otra lógica, para entonces buscar formas de representación. Yo creo que hoy existe primero una crisis de confianza, la gente no confía en las instituciones, uno ve los índices internacionales y nacionales y ve que cada vez, y no es una cuestión que solamente ocurre en la República Dominicana, ocurre en toda la región. Sí. En la República Dominicana se da siempre de forma retardada por aquello que decía el profesor Juan Bosch, de la arritmia histórica. Aquí siempre los procesos terminan dándose de forma tardía. Ahora, ¿de qué se tratan? Los partidos políticos no solamente es que no había una representación en términos de ideas, sino en una forma de regir la democracia desde una lógica vertical, que es una lógica, si se quiere, hasta militarista, en donde
incluso los Una jóvenes. estructura rígida. Son estructuras en donde no existe la posibilidad de que se recree la discusión. Por eso, cuando nosotros hablamos del país que queremos, nosotros estamos planteando una organización política que haga un cortocircuito en la forma de organizarse y en la forma en cómo se ha regido la democracia. Precisamente teniendo la experiencia de los movimientos sociales, del activismo ciudadano, en donde las formas de organización son menos rígidas, tienen más carácter de espontaneidad, pero sobre todo está cifrada en función de las acciones. ¿Cómo está organizado? Bueno, por ejemplo, el país que queremos tiene dos estructuras fundamentales. Nosotros nos concebimos como un partido red. Tiene dos estructuras fundamentales de participación. Una son los nodos de participación territorial, que le llamamos participa. En donde quiera que hay 5 personas, se unifican en función de un participa. Y en función de eso generan acciones que determina ese nodo. Pero hay otro que es el tema de cómo nosotros creamos las ideas o las propuestas. Y hay unos nodos que se llaman nodos de participación temática que se llaman los soluciona. Es decir, que está pensado sobre la base de que el problema territorial en donde se recrea este participa esté conectado a través de una herramienta que se llama Pulso Ciudadano, que es otro organismo, que determina cuáles son las propuestas o las ideas que necesita o las temáticas que necesita tratar ese territorio. Que es una lógica, es como se han organizado los movimientos sociales en los últimos 15 años en este país. Sí. Sí, ¿cómo ha sido esa experiencia? Dígase, ¿cómo han llegado ustedes a los jóvenes? Hay una cantidad grande de jóvenes que se ha abocado a su movimiento, al movimiento de ustedes a raíz de eso, porque es cierto que hay muchos jóvenes que son apáticos a la política por ese sistema tradicional que tenemos. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes? ¿Cómo ustedes logran captar esos jóvenes? ¿Qué cantidad, más o menos, si tienen un número, hay? ¿Y cuál es el tipo de participación que ellos están teniendo? O sea, algo concreto que ya haya pasado, que nos puedas contar como experiencia. Mira, el país que queremos, que es una iniciativa nueva, pero que tiene alrededor de 1 año y medio gestándose, porque comenzó sobre todo a gestarse de forma, si se quiere, paralela y simbiótica al proceso de la Marcha Verde, porque los que entendimos, como decía Iria, que había que dar el paso hacia la participación sobre la base de un sistema que a nuestro juicio no responde a los reclamos de justicia de la gente, comenzamos a construir primero este espacio y pensando sobre todo en una realidad concreta que determinó Marcha Verde. Al día de hoy el 58% de la gente se considera independiente de los partidos políticos, a 1 año y 3-4 meses de la primera marcha. Antes de la Marcha Verde se hablaba de un 29% que se consideraba independiente de los partidos políticos. Hay una desadhesión, un proceso de desadhesión sistemática que se ha dado fruto de la crisis de confianza que nosotros vivimos. Ese 58% está, la mayor cantidad de personas que componen eso, es ese 65% del electorado que lo conformamos nosotros, los que tenemos menos de 35 años. Que son las personas que han estado buscando otras opciones. Yo te pongo el ejemplo del país que queremos para lo que tiene que ver con el Distrito Nacional. El país que queremos, la dirección del Distrito Nacional, que dicho sea de paso, se va a juramentar el miércoles que viene, está conformado, la portavoz del país que queremos en el Distrito Nacional es una muchacha que tiene menos de 25 años. La persona, que el coordinador ejecutivo es una persona que tiene 36 años. Todos los miembros están entre 20 a 36 años, que es la persona que está. Esos son los que coordinan. La dirección política el portavoz del país que queremos, que es la figura como principal, que soy yo, Bartolomé Pujals, tiene 31 años. Es decir, las personas que están activando, nosotros no estamos apelando al país político, yendo a buscar a los convencidos y a buscar la misma lógica autorreferencial, sino yendo a aquellos que no encuentran representación en este país, que son la mayoría de las personas que están aquí. Ahora mismo el registro de compromisarios que nosotros llevamos, por lo menos para el Distrito Nacional, solamente hay una persona que tiene más de 50 años. Todas están por debajo de 45 años. Es decir, lo que demuestra que quienes han asumido y que entienden esta idea de que el país que quiere es personas fundamentalmente jóvenes que no han encontrado respuesta en las estructuras tradicionales, grandes y pequeños, que existen en la oferta electoral de hoy. ¿Por qué el país que queremos? O sea, ¿por qué ustedes se abrogan el decir es el país que queremos? O sea,
¿A quiénes ustedes consultaron para determinar qué es el país que todos queremos? El país que queremos, sobre todo, es una provocación. Okay. El país que queremos, este significante, nosotros no lo elegimos de forma me da la gana. Ese es el nombre oficial, claro, es el nombre oficial. Claro Okay. que sí. Sino sobre la base de una cuestión que hemos constatado. La clase política de este país, el liderazgo político, empresarial, eclesial de este país en los últimos 55 años y fundamentalmente en los últimos 20 años, le ha negado a la ciudadanía decir qué país quiere. No la escucha. No la escucha. Y si tú entras, por ejemplo, a las redes sociales, una de las campañas que nosotros tenemos, que se llama Yo Quiero, todo el mundo expresa en 250 caracteres, que es lo que diría un tuit, pero hay una serie de artes y piezas digitales en esto, cuál es la idea del país que quieren. Es decir, nosotros estamos poniendo a la gente a que diga el país que quiere, sin matizaciones, sin ediciones, sobre la base de 3 documentos políticos que son los que rigen nuestra forma de organización, nuestro diagnóstico, nuestros principios de actuación, pero poniendo a la gente a que diga el país que quiere. ¿Y con qué ideología? Bueno, nosotros evidentemente somos una organización progresista, en donde el respeto a los derechos humanos es el buque insignia, si se quiere, el norte, el horizonte de esto, de creemos en el pluralismo democrático, creemos en el respeto al sistema democrático, creemos que la democracia se salva con más democracia, no con autoritarismo. Y precisamente como nosotros hemos entendido que aquí se ha abierto un proceso de transición democrática, el país que queremos, lo que aspira a ser el vehículo que a esa transición democrática le dé un carácter democrático, no un carácter autoritario, como pudiera generarse con estas opciones que han salido, como Ramfis o cosas así, que evidentemente apelan a lo peor de los seres humanos para tratar de supuestamente generar las soluciones que vienen sobre todo de cercenar la democracia, no de ampliar la democracia. Entonces, tiene una mirada local por ahora. O sea, bueno, el país que queremos no solamente tiene nodos en el Distrito Nacional, tiene nodos en Santiago, en Asua, en Mao. El 1 de julio vamos a juramentar un participa en Mao, también en Nizao. Es un partido con vocación nacional. Ahora, nosotros, el análisis estratégico que hemos hecho de cara a las elecciones del 2020 es que nosotros vamos a competir por la plaza del Distrito Nacional y por las plazas en donde existen también, porque nosotros, por ejemplo, tenemos personas que están interesadas en aspirar a la alcaldía en Asua, a la alcaldía en Nizao, y que estas personas vamos a constituir allá espacios políticos y crear articulaciones para entonces nosotros competir. Pudieran las cosas cambiar, nosotros sabemos cómo el escenario cambia, pero es un partido con vocación nacional. Lo que nosotros nos estamos planteando es en este momento... Pero me gusta el enfoque local, a mí por lo menos. Que es, además, sobre todo en lo que no cree nadie. Porque, por ejemplo, tú ves los partidos emergentes, que se dicen emergentes, que son... Se van por lo nacional. Que piensan inmediatamente en asaltar el cielo. Yo creo que el localismo... Y no piensan en los gobiernos municipales, que no piensan en el problema de la ciudad. Hay un ejemplo muy hermoso que lo voy a compartir con ustedes de México. De Guadalajara. Te pongo un ejemplo, que me lo está exigiendo. El coordinador de organización a nivel nacional, Jan García Periche, tiene 24 años. Yo 24 años, es politólogo, todo. 24 años, el coordinador de organización nacional. O sea, hay que ver cuánto tiene Felipe Bautista, que es secretario de organización, por ejemplo, del PLD. O sea, bueno, decía que precisamente algo parecido que está ocurriendo en México. En Guadalajara hay un movimiento que empezó, se llamaba Wikipolítica. Y bueno, ellos lograron tener al primer diputado independiente, se llama un muchacho joven, que se llama Pedro Kunamoto. Claro. Y ahora está compitiendo para senador. Y tienen un grupo de jóvenes también aspirando, y esa campaña de verdad que es hermosa. Y bueno, una de las cosas que logró Pedro como el diputado fue precisamente una ley que regulaba los fondos de las campañas, los fondos que se le destinan a los partidos políticos. Claro. O sea, que hay resultados, se está viendo. Y tienen una propuesta súper interesante en México específicamente. Yo pienso, y ahora que hablas de ese ejemplo, de un ejemplo bonito de personas que se involucran en la política, República Dominicana es un país que es muy político a nivel partidario. Y me resulta hasta cierto punto contradictorio que siendo tan político no se eduque en materia de política.
¿Tienen ustedes contemplado en su movimiento la formación política para sus miembros, para las personas que decidan seguirle, para sus adeptos, la formación política de la ciencia pura? Mira, el 7 de julio, El País que Queremos va a lanzar la escuela de verano del país que queremos, que es precisamente abonando a eso. Nosotros vamos a realizar, primero vamos a iniciar con un taller que se llama Construyendo el Partido que Queremos, que es un taller totalmente técnico para los militantes del Distrito Nacional y para que sepan a las tareas que se van a enfrentar en lo que es el proceso de construcción. Y además de eso, en julio y agosto vamos a realizar una serie de paneles con miembros del país que queremos, pero también con intelectuales, académicos de la vida nacional, abiertos al público, que también tienen como objetivo un proceso de formación. Es decir, nosotros hemos nacido con esa cuestión clara de la necesidad de mantener, además de eso, generar una serie de talleres en redes sociales, de diplomados, de capacitación continua. Y una de las cosas que nosotros estamos concibiendo en todo el proceso de creación del tipo de página web que he hecho, una biblioteca digital accesible para los militantes, accesible también para la ciudadanía, para tener insumos, tener un blog donde se publiquen cuestiones de los miembros y de personas que quieren hacer para también mantener a la militancia y a los simpatizantes en la necesidad de formarse y de que entender que para gobernar hay que estudiar, para gobernar hay que formarse, para dirigir hay que formarse. Bartolomé, si tú tuvieras que crear un grupo de WhatsApp donde tú tienes que poner obligatoriamente a dirigentes políticos de todos los partidos de la República Dominicana, pero que te caigan bien y en lo que tú te identifiques y creas, y expresidentes de la República Dominicana, ¿a quiénes tú pondrías en ese grupo de WhatsApp? De gente que me cae bien. No, que te cae bien, no, gente con la que tú quieras compartir con ellos en un grupo de WhatsApp, discutir ideas y que sean gente y que tú crees que estén haciéndolo bien, porque o que puedan aportar. Porque tú no te vas a vincular con todo el mundo. Claro, mira, pondría a Guillermo Moreno. Vamos a decir de cada partido, del PLD, ¿a quién tú pondrías? Del PLD jóvenes. O viejos. Pondría ahí a mi amigo Jorge Félix Pacheco. Ok. Amigo mío también. Sí. Amigo tuyo también. Amigo de todos aquí. Pondría a mi amigo ahí, mira, pudiera ser a Domingo Contreras, pudiera ser el PLD, me la ponen complicado ustedes, pero dime una mujer del PLD. Una mujer. Mujer del PLD. Irina Peralta. Ah, gracias. Ya yo estaba a punto de tocarle, dije, por favor. Definitivamente Irina Peralta. O sea. Y del PRM, ¿a quién pondrías? Del PRM, a Faride, pudiera ser. ¿Y varón? A Gloria Reyes también pudiera ser. No, a mí no me gusta, mujer está bien. Ahí yo está creo bien. Que el futuro es femenino, o sea, vamos a dejarlo ahí. ¿Pondrías a alguien del Partido Reformista? Uf. ¿O del PRD? ¿O del PRD? No creo. No. Bueno, del partido Reformista, Benimex. Benimex, ok. Sí, Benimex, lo conozco también. Y entonces... Y a Monchi Pérez también, que fue secretario de la Juventud también. ¿Y de los independientes, o sea, de los emergentes? A Guillermo. Minú, ¿la pondrías a Minú? Sí, pondría a Minú. Ahí. A Max, podría que lo ponga. Pero sí. Sí. Sí, yo creo que sí. Estaría un poco interesante ese grupo. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo le pondríamos? Yo creo que sí. Los elegidos. Mix and Sweet. Le pondrías. Mira, ¿y cuántos años que tú tienes, Bartolomé? 31. 31. ¿Y tú tienes tiempo así de que, por ejemplo, porque tú has dicho tantas cosas que tú haces? Sí. O sea... Yo te imagino de que política el día entero. En política desde que te levantas. Sí. ¿Tú sales con tus amigos, ves películas? ¿Cuál fue la última película que viste en el política, cine? Sino como bueno, sea algo de mira, no, la última película que vi fue Avengers, pero porque había que verla. Ay, pero, ¿te gustó? Pero no, estoy viendo una serie que se llama Billions. Sí. Y estaba viendo la serie de Luis Miguel también. Sí, qué malo es Luisito Rey. ¡Diantre! No. ¡Dios mío! ¡Qué hombre más malo! Pero ay, señor. yo bebo romo todos los viernes. Viernes. Con mi peña del universitario. Pero hablan política, hablan de política. Hablamos de todo. Hablan de todo. Pero lo cierto es que, y sobre todo en esta etapa de que uno
como dice mi querido amigo Javier Freites, que es parte también de este esfuerzo, en el lío que nos hemos metido de crear un partido político y de todo lo que implica. O sea, yo estoy 24/7. O sea, los sacrificios que en términos personales yo estoy haciendo son terribles. ¿Cómo ustedes le llegarían? Vamos a imaginarnos que ya tú tienes una candidatura por el movimiento del país que queremos y que tú aspirarías a la alcaldía, por poner un ejemplo así, ¿no? ¿Cómo tú le llegarías? Están filtrando, ¿eh? No, está bien, está bien. Estamos llegando al asunto. X, está bien, una candidatura X. ¿Cómo tú le llegas a ese ciudadano que no tiene el nivel educativo tal vez de las personas? El discurso del elevador que tú le vas a pedir. No. Si le vas a pedir el discurso del elevador, para yo poner el cronómetro. Ponlo, pero está bien. ¿Cómo tú le llegarías a una persona que lo que te dice, dame lo mío? Pues, sabemos todo lo que es, ¿verdad? La persona que tal vez no tiene ese nivel de conciencia de que yo voto por la mejor propuesta, sino que tú tienes que salir a buscar ese voto a un barrio popular. ¿Cómo tú le llegarías a ese ciudadano? Bueno, mira, tú me la has puesto muy complicada, porque es uno de los principales retos que nosotros tenemos y lo hemos discutido y lo estamos discutiendo y no hemos encontrado receta para enfrentar el tema del clientelismo. Nosotros tenemos la esperanza de que, bueno, un proceso como la Marcha Verde demostró que aquí la gente no solamente se mueve por picapollo y por 500 pesos. Pero lo cierto es que hay una situación concreta en donde la lealtad de la gente es muy frágil por la situación de fragilidad y de vulnerabilidad en la que vive. Y evidentemente la gente está sentada en la esquina jugando dominó en un país que tiene 15% de desempleo estructural. Y dice, ¿qué tú estás haciendo? Ven, vamos, que sí, ok, y ya se afilia a ese espacio. Lo cierto es que yo trataría, y es como nosotros hacemos, de contrastar la realidad de la gente con esos 500 pesos, o sea, de cómo, y es lo que nosotros hemos hecho, o sea, de aquí hay una normalización de que el político que llegue tiene que coger para bolonear, y la idea sería de nosotros, y lo que nosotros hemos planteado, bueno, no se supone que tú vives en un país en donde tú no tengas oportunidades, o sea, de que tú vives en una condición de subordinación, en una condición en donde usted es invisible y donde usted solamente tiene valor cada 4 años. Pero yo creo que el gran reto de nosotros será nosotros poder construir una mística en donde de cómo nosotros llegamos a los barrios. Nosotros incluso nos hemos planteado, nosotros vamos a recorrer el Distrito Nacional en bicicleta, por ejemplo. Esa es la forma en donde nosotros vamos a recorrer todos los barrios de este país. Lo vamos a recorrer en bicicleta. No vamos a llegar en jipeta, ni mucho menos. Además no tenemos. Pero es una cuestión de que la gente está aspirando a un liderazgo que se parezca a ellos y a ellas. Sí, y tú sabes que yo pienso que ese reto también viene dado para las redes sociales. Porque si bien es cierto que hay una gran cantidad de jóvenes que utilizan las redes sociales, eso no significa que se interese por la política y que tal vez asimile una propuesta que le llegue a través de las redes. O sea, que el reto viene tanto en el territorio como en lo digital. Y claro, tal vez para todos. Y eso, por ejemplo, y cuando tú ves la línea de comunicación del país que queremos, tú te das cuenta que nosotros lo que hemos hecho es hablarle a la gente como la gente. Que a veces los políticos hablamos, o los políticos tradicionales, hablan como ellos a una gente que no los recibe. Sí, la gente no lo entiende. Y eso no quiere decir, porque político cool no me diga a mí, o sea, que yo utilice más modismos que otros. Eso no es política cool, o sea, política cool es ser orgánico. Sí. ¿Sí? Porque, o sea, si vamos a hablar de temas serios, tenemos que hablar de temas serios. Y no es por aparentar de sofisticados, ni mucho menos, pero hay temas y hay temas. Y hay formas, yo creo, que de tratar. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos planteando, después que yo salga de aquí, nosotros tenemos el coro del país que queremos. Que vamos para un grupo, que son más clase media, vamos para cultura cervecera, del país que queremos, hablar de política, hablar de problemas de forma distendida. O sea, hay que generar espacios de discusión. Hablar de política, cerveza, claro. O sea, buena combinación para mí, o sea, me parece bien. Espacios de discusión que se parezcan a la gente, no solamente estos actos. Lo apruebo. Esos actos verticales, con una mesa, con una cuestión, o sea, que representa eso. Hasta el tema del saco, de la corbata. Totalmente. Por favor, tíramele un aplauso ahí, por favor, para la corbata, Oye, que hay que jubilarla. Yo llevo más lejos. Yo pienso,
y que también si quieren llegar a las personas de barrios populares pueden hacer eso, claro, de manera organizada, en un colmado, Claro, por ejemplo, o claro. jugando domino con las personas. Claro. Eso es Cosa una que manera de haremos acercarte. aquí en Política Cool, lo tenemos en Sí, agenda eso. sí. Venimos Yes. con eso ahora. Mira, Bartolomé, nos quedan poco tiempo y hay unas cuantas cositas que tenemos que hacer. Que quiero nos respondas. Vamos a hacer el discurso del elevador, Ay, mi pero antes de eso, Soy malo en mi vida. me gustaría saber tu opinión, antes del discurso del elevador y las preguntas rápidas, me gustaría saber tu opinión sobre la ley de partidos. ¿En qué estamos con eso? Bueno, yo creo que la ley de partidos, desafortunadamente, se ha utilizado un instrumento que se supone que tendría que ser un instrumento para que la ciudadanía pueda regular las prácticas de los partidos. Se ha utilizado para una guerra entre facciones, en este caso del partido de gobierno, para que un proyecto en particular, en este caso el oficialista, el que está en el gobierno, se pueda materializar a través de la ley de partidos. Y yo creo que luego de una espera de casi 20 años, lamentablemente el poder político ha demostrado que no tiene la voluntad de regularse, de que lo controlen, de que lo fiscalicen, de que lo supervisen. Y yo creo que la ciudadanía lo que tiene que voltear la mirada hacia lo importante que es la ley de partidos, que es el tema del financiamiento. Y también está secuestrada en la cúpula de los partidos, Claro, la discusión. Totalmente. Y al final, fíjense como en las últimas elecciones, por ejemplo, en el PLD se trastocaron muchísimos liderazgos que estaban ahí esperando para aspirar, porque reelección por reelección se llevó de encuentro a muchísima gente. Entonces, al final, quienes se malogra la democracia interna, la participación de la ciudadanía, y seguimos teniendo entonces una política cara, una política que se ha hecho cara precisamente para evitar que la ciudadanía pueda acceder a la política. Bartolomé, ¿cerveza o ron? Ron, puro. Ron puro, Sí, sin sí. hielo ni Sí, que nada. ya la Con roca, hielo, ¿no? sí, puede ser Un hielito, sí, pero, ron dominicano. pero nunca dije que se venó o algo así. Al menos tiene que ser una carta dorada, algo así, para mezclarlo, para aguantarlo. porque si no, ¿Rock, merengue o trova? rock Rock latino. latino, y me gusta el rock pesado también. Me gusta mucho el merengue. Soy buen bailador, pero O sea, que tú bailas. bastante. Ah, pero eso es lo que va. Vamos a ver, Bartolomé, el bailecito ahí. Te lo vamos a tirar. Vamos a bailar un merengue ahorita. Mira, O puede ser chucuchá también. ¿Qué? Pero espérate, tíralo ahí, por favor. Eso no se puede esperar. Y que ahorita, tíralo ahí, por favor. Entonces, ¿cómo es? Rock, merengue o trova. Me dijo ¿Pablo Iglesias o Pedro Sánchez? Pablo Iglesias, ¿Izquierda o derecha? izquierda. ¿Abiertas o cerradas? Ey. Tíralo, vamos, Bartolomé, ahí. Bien, mira. No me digas que se terminaron No, ok. espérate. No, porque tengo una de la semana Licey he pasada. cogido Águila, Estrella o He cogido. Gigante. Ok. Ay. Carlata muerte. Sangre- Licey campeón. ¿La tuya? Oh, tú sabes que yo soy aguilucha, ¿qué te pasa? Pero tú tenías una prueba. ¿Eh? ¿Tú le tienes? No, de esa, de conocer. Ok. Y bueno, yo ahora le quiero. no, te la cutió Scooby-Doo, papá. No digo yo chucuchá. me sé una parte de Telacuti. ¿En serio? Ella me dice hi. Yo le digo, hola, do you wanna ride en la cola de mi motor? Pues te la Ella cutí, dijo que entonces. sí. Yo le digo, hola. Ya, bien, ¿no? Pero dame $20. Talante, Pum, 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 me la acepté. talante. Mira, Bartolomé, vamos a imaginarnos en esta parte, ponte el audífono, vamos a imaginarnos que tú estás en un ascensor, ¿verdad? Con un grupo de gente del Distrito Nacional. Entonces, tú tienes que convencer a esa gente ahí de lo que es. Y está mezclado, hay de todo. Ahí hay De todo lo tipo hay. de gente. Ahí hay un ejecutivo, ahí hay una ama de casa, un señor que tiene la ropa con, El que está en la esquina que no hace nada. con cosas de pintura, que viene de trabajar, un delivery. Entonces tú tienes 1 minuto, que es lo que dura el elevador, para llegar al primer piso, para convencer a esa gente del país que queremos. Yo voy a empezar aquí el cronómetro. Tú me dices cuando tú estés listo. Porque tampoco te queremos de que... No. Algo orgánico. Podemos Ah, poner orgánico, cri-cri de grillo orgánico, si tú cool, quieres, cool. lo que te prepares. Póngale un filtro ahí
De Snapchat. ¿Cuál es tu red favorita? ¿Es Instagram? Instagram. Ok. Snapchat no le llego ¿Y tú todavía. sigues a Política Cool en Claro. Instagram? Ah, ok. Ah, Total, no, por si total. acaso. Por si acaso. Te vamos a estoquear de por qué. ¿Está listo? Para poner el tiempo. Voy a presionar el piso cuando tú digas. Ya. Ping. Nosotros hemos vivido una sociedad que desafortunadamente se ha regido por el deseo de un grupo en detrimento de todos los que estamos aquí en este ascensor. Lo que yo le planteo no es una solución de un día para otro, es una solución que la construyamos nosotros, que tengamos la capacidad de nosotros decir qué país queremos, de que tengamos la capacidad de decir y construir y actuar por el país que queremos. Nosotros tenemos derecho a una sociedad en donde nuestros derechos humanos, en donde las cuestiones que nos corresponden como ciudadanos sean derechos, no mercancías. El país que queremos no es un hashtag, el país que queremos es, sin lugar a dudas, la forma en que nosotros podamos ayudar a rescatar esta democracia. Muy bien, y le quedaron 10 segundos, le quedaron. Dile tu nombre porque te quedaron. Le quedaron 10 segundos. 10 Mi nombre segundos. es Bartolomé Pujals y Y quiero quiero representarte. Señores, y con eso nosotros nos despedimos este martes en este episodio de Política Cool. Una muy agradable conversación con Bartolomé. Me sentí muy cómodo. Me faltó preguntarte sobre la masa crítica. Tú hablaste un poco de Claro, eso. Sí. y monto en masa crítica. Sí. Y nada, solo queda que nos invite a una de esas... De esa peña cervecera. digo, de la peña, para hablar de política, claro. ¿Ron o cerveza? Cerveza. Ah, pues tiene que ser para el corito, porque cultura con cerveza. Bueno, gracias Bartolomé No, por no, acompañarnos. gracias a ustedes. Y yo les tengo un mensaje final a todos nuestros oyentes. Ok, Hoy es atención. martes. Cásense, Bueno, te la embárquense, escuché. involúcrense, participen y siempre escuchen a Única Radio.